Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo muy oscuro del siglo XX. Sí, hablaremos del ascenso del partido nazi en Alemania y de la Shoah. Exacto. Nos basaremos en fuentes históricas. Tenemos datos del Museo Memoria y Tolerancia, algunos análisis académicos, testimonios. Y también información de enciclopedias históricas, claro. El objetivo es intentar entender cómo un movimiento tan extremo llegó al poder absoluto. ¿Y qué herramientas usaron, sobre todo? Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Pues sí. Vamos a analizarlo poco a poco. Empecemos por el contexto, ¿te parece? Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Un momento crítico. Estaba la humillación del Tratado de Versalles, una crisis económica brutal. Hablamos de 6 millones de desempleados, ¿eh? Muchísima gente. Una barbaridad. Y claro, la confianza en el gobierno, en la República de Weimar, estaba por los suelos. Eso creó un caldo de cultivo, perfecto para el resentimiento. Y para que surgieran movimientos de extrema derecha. Justo ahí entra el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Y Adolf Hitler, claro. Él supo transformar ese partido Y capitalizar todo ese descontento. Sí. Su ideología ya estaba clara en Mi lucha, ¿verdad? Desde 1925. Sí, era abiertamente racista, antisemita, hablaba de una raza aria superior frente a otras inferiores, como los judíos, los eslavos. Y lo tremendo es que, aunque esa ideología se conocía, pues ganó muchísimos adeptos. Muchísimos. Para 1932 ya tenía unos 800.000 miembros y una presencia importante en el Parlamento. Y gran parte de su éxito electoral venía de prometer recuperación económica, ¿no? La gente estaba desesperada, totalmente. Y esa popularidad se tradujo en poder real muy rápido. Enero del 33. Hindenburg nombra canciller a Hitler. Y a partir de ahí, empieza la manipulación del sistema democrático. Usaron todo. Los símbolos como la esvástica, los uniformes, las SA, las tropas de asalto sembrando el terror en las calles. Y una retórica potentísima, muy efectista. Luego vino el incendio del Reichstag. La excusa perfecta. Sirvió para suspender derechos ciudadanos fundamentales con un decreto, casi de inmediato. Y poco después, la ley habilitante. Eso fue, el fin práctico. Sí, porque le dio a Hitler poder para legislar por encima del Parlamento. Poderes dictatoriales, vamos. Y al morir Hindenburg en agosto del 34, Hitler ya une los cargos de canciller y presidente. Se convierte en Führer. Poder único. Adiós a la democracia alemana. Y empezaron las purgas en todas las instituciones. Y aquí hay que hablar de la propaganda. Fue absolutamente central en todo este proceso. El papel de Joseph Goebbels y su Ministerio de Propaganda fue crucial. Control total. Prensa, radio, que era el medio clave entonces, hacían obligatoria la escucha de discursos, el cine a través de la UFA. El arte, la cultura. Todo pasaba por su filtro, por la Cámara de Cultura del Reich. El objetivo era claro. Adoctrinamiento masivo. Crear una sensación de unanimidad. Exaltación emocional, el culto al líder. Ese lema terrible. Un pueblo, un imperio, un líder. Y, por supuesto, difundir hasta la saciedad la ideología racial y el antisemitismo más virulento. Los ejemplos son, escalofriantes. Periódicos como el Bolschiker Beobachter o el infame Der Stürmer. Que era pura incitación al odio. Y los carteles, visualmente muy impactantes. Sí, repitiendo estereotipos del judío conspirador, idealizando las juventudes hitlerianas como el futuro ario o sano. O justificando la eugenesia, ¿no? Mostrando supuestos costes de las personas con discapacidad, promoviendo la esterilización forzosa. Y el cine. Películas como El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Que glorificaba los congresos del partido en Nuremberg. O Olimpia, sobre los Juegos de Berlín del 36. Y no olvidemos El judío sus, un drama directamente antisemita, lleno de estereotipos. Todo bajo una censura férrea, claro. Cualquier voz disidente era silenciada. Y todo esto, esta maquinaria de odio y control, preparó el terreno para la Shoah. La Shoah, que significa devastación en hebreo. A veces se usa holocausto, que viene de sacrificio, aunque Shoah es el término preferido por muchas víctimas. Un proceso que empezó ya en 1933, con la llegada de Hitler al poder, y cuyo objetivo final era el exterminio sistemático de los judíos de Europa. Más de 6 millones fueron asesinados. Y no solo judíos,
También persiguieron y asesinaron a otros grupos, gitanos, personas homosexuales, identificadas con el Triángulo Rosa, personas con discapacidad. Opositores políticos, testigos de Jehová, pueblos eslavos, cualquiera considerado inferior o indeseable por el régimen. Los métodos fueron terribles: guetos, campos de concentración y finalmente campos de exterminio con cámaras de gas. Todo basado en una paranoia racial y en una pseudociencia completamente delirante. Detrás de esas cifras enormes hay historias individuales, testimonios de sobrevivientes. Son desgarradores. Especialmente los de mujeres. Cuentan cómo tuvieron que esconderse, huir, la vida en los guetos, en los campos, la humillación constante. El trauma físico y psicológico, cicatrices, los números tatuados en la piel. Es inimaginable. Y luego vino el silencio de la posguerra. Para muchos fue muy difícil hablar. Necesitaban lo que algunas llamaron una cura de silencio, ¿no? Sí, y a menudo no encontraban con quién hablar. Como decían algunas, nadie quería escucharnos. Había vergüenza, incluso culpa por haber sobrevivido. Pero con el tiempo surgió esa necesidad de hablar, de liberar el dolor. De encontrar las palabras. Y las motivaciones eran muchas. Contar por los que ya no podían. Como dijo una superviviente, hablo por todos los que fueron acallados. Honrar a los muertos, luchar contra los que niegan lo ocurrido. Y sobre todo, educar. Educar a las nuevas generaciones para que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Hay una frase terrible que lo resume. Yo he muerto en Auschwitz y nadie lo vio. Impactante. Terrible. Y después de la guerra, hubo un intento de hacer justicia. Los juicios de Nuremberg. Sí, en 1945. Un tribunal militar internacional juzgó a 24 altos mandos nazis. Göring, Hess, Ribbentrop, Speer. Los cargos eran crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hubo 12 condenas a muerte. Aunque muchos admitieron los actos, se escudaron en que, solo seguían órdenes. La famosa obediencia debida. Pero fue una justicia incompleta, ¿verdad? Sí, muy incompleta. Hitler, Goebbels y otros jerarcas se habían suicidado antes. Muchos otros criminales escaparon. Algunos incluso a Estados Unidos o Sudamérica. Luego hubo otros juicios, claro. El de Adolf Eichmann, capturado en Argentina y juzgado en Israel, fue muy mediático. Sí, en 1962. Intentos posteriores de cerrar, aunque sea parcialmente, esas heridas tan profundas. Doy capitulando un poco. Las Wendes nos pintan un cuadro escalofriante. Sí, es un proceso donde se ve claramente como una crisis profunda, una ideología de odio muy potente, una propaganda omnipresente y la demolición de las instituciones democráticas condujeron a una catástrofe sin precedentes. Y lo que quizá es más inquietante es ver cómo mecanismos que consideramos normales, como la política, la comunicación, las leyes, fueron retorcidos para fines absolutamente inhumanos. Exacto. Y los testimonios nos anclan a la realidad humana, ¿no? Al coste individual detrás de las cifras masivas. Nos recuerdan que no son solo números, son personas, vidas destruidas. Y nos deja, creo, una reflexión importante sobre la necesidad de la memoria activa, de no olvidar. Y de mantener siempre un análisis crítico sobre los discursos de poder, hoy y siempre. Queda la pregunta abierta, quizás, ¿qué mecanismos actuales podrían, si no estamos atentos, llevarnos por caminos parecidos? ¿Cómo se erosiona hoy la democracia o se fomenta el odio? Es algo sobre lo que definitivamente hay que seguir pensando y vigilando.